Muy buenos días. Encantado de estar aquí, un gran placer. Muchas gracias a los organizadores del evento. Bueno, ante todo quiero informar a los que están aquí que tengo la alegría y el orgullo de haber regresado antes de venir a Bogotá, haber estado en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde en nombre de UNO América, Unión de Organizaciones Democráticas de América, introdujimos una acusación contra el señor Hugo Chávez por intervenir en los asuntos internos de Colombia y promover la violencia en este país. Y lo digo con mucho orgullo porque a pesar de que esta fue una iniciativa de 200 organizaciones de toda América Latina, yo particularmente soy venezolano y es un granito de arena para reivindicar el sentimiento del pueblo venezolano frente a las acciones incorrectas y rechazadas que nuestro país en su inmensa mayoría siente con las agresiones que hay hacia Colombia, con el busto de Marulanda que hay en el 23 de enero, por el minuto de silencio que guardó el señor Chávez en honor a la memoria de alias Raúl Reyes en cadena de radio y televisión, y los venezolanos nos sentimos obligados a resarcir de alguna manera esas acciones indebidas e inaceptables. Y por eso el libro que van a encontrar afuera, que se llama El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe, tiene una dedicatoria que reza así: al pueblo colombiano en desagravio por las acciones o los males que ha ocasionado el señor Hugo Chávez. Esa es la dedicatoria del libro. El objetivo de mi exposición, que creo que es 20 minutos, pero probablemente dure menos, es contestar muy brevemente algunas interrogantes que ustedes los colombianos se hacen, pero también se hace la comunidad internacional. Interrogantes como esta: ¿por qué después de la gloriosa Operación Fénix, que acabó con el campamento madre de la FARC, por qué el tema de discusión en la cumbre de Río, semanas más tarde, el mes de marzo del 2008, por qué la discusión no era qué homenaje le vamos a rendir al presidente Uribe y al pueblo colombiano por haber neutralizado al peor criminal de la historia de América Latina, alias Raúl Reyes? ¿Por qué esa no fue la discusión y en cambio la discusión fue por qué las fuerzas militares de Colombia incursionaron unos cuantos metros en territorio ecuatoriano? ¿Por qué después de otra gloriosa operación, la Operación Jaque, la discusión no fue internacionalmente: vamos a poner esto en el récord de las operaciones más importantes contra el narcoterrorismo? No, la discusión es que si los helicópteros habían usado, que si calcomanías de la Cruz Roja o no. ¿Por qué? En la reciente cumbre de UNASUR en Bariloche, la discusión era que si Colombia tenía derecho a firmar acuerdos soberanos con los Estados Unidos para defenderse del narcoterrorismo. ¿Por qué esa fue la discusión? ¿Por qué no discutieron que Lula estaba firmando un acuerdo militar con Francia? ¿O que Venezuela con Rusia? ¿Por qué no? No, era Colombia a la que había que poner en la mira. Y si nos alejamos un poco de Colombia, septiembre del año pasado, ¿por qué la cumbre de UNASUR solamente escuchó la versión del señor Evo Morales respecto a la masacre de Pando? ¿Por qué no quiso escuchar la versión de 4 prefectos legítimamente electos el mismo día que fue elegido Evo Morales? ¿Por qué la OEA no quiere saber nada del intento de violación de Zelaya, de la Constitución hondureña? Solo le interesa la pijama con que lo sacaron. Y no quiere escuchar que fue una decisión del Congreso, del
Corte Suprema de Justicia, que los militares solo siguieron órdenes, que no hay un solo militar en el gobierno de don Roberto Micheletti. ¿Por qué no quieren hablar de eso y solamente defienden al club de amigos del ALBA? Y así nos podríamos hacer algunas otras preguntas referente a la masacre de Bagua en la Amazonía peruana, o por qué Insulza critica que hay una supuesta violación de la democracia en Honduras, pero no dice nada del cierre de 34 estaciones de radio en Venezuela, del cierre de RCTV, del posible cierre de Globovisión, del cierre de más de 29 estaciones de radio que están a punto de cerrar en Venezuela. ¿Por qué no dice nada de los lanzacohetes encontrados en manos de la FARC y que habían sido comprados por el gobierno venezolano al gobierno sueco? ¿Por qué? Esto no tiene ninguna explicación si no se conoce a fondo, y esa es la primera propuesta que quisiera hacerles, el Foro de Sao Paulo. Es un tema crucial que hay que investigar por parte de los pueblos de América Latina, pero particularmente el pueblo colombiano. Hay que estudiarlo. Y en mi opinión, aunque se está dando una batalla interna dentro de este país, que quiero decir, es un testimonio inspirador para los pueblos de América, la forma en cómo se está derrotando el narcoterrorismo en Colombia, pero en cuanto al flanco internacional, la impresión que me da como extranjero es que hace falta conocer mejor cómo funciona esta maquinaria internacional. Y por eso el título de la ponencia, el Foro de Sao Paulo, Cancillería de la FARC. Breves palabras, resumen. Año 89, cae el muro de Berlín, Cuba queda huérfana, los grupos de izquierda latinoamericanos dispersos, sin guía, cayó el comunismo real. 3 de julio, 4 de julio del año 90, el señor muy demócrata, Lula da Silva, junto con Fidel Castro, convocan a una reunión de las izquierdas de América Latina. Se lleva a cabo en la ciudad de Sao Paulo. Asisten voceros de la FARC y del ELN y establecen una nueva organización y le ponen ese nombre, el Foro de Sao Paulo. Crean una revista propia que se llama América Libre, crean un sistema de intercambio de información y de apoyo mutuo permanente, establecen un mecanismo de reuniones todos los años, la última fue en México el mes pasado, la penúltima en Montevideo en mayo, la antepenúltima en mayo quiero decir del año pasado y el año antepasado en enero en San Salvador. Y crean, muy importante, una junta directiva, una mesa de trabajo, en la cual siempre han participado representantes de la FARC. La FARC están y han estado siempre en la directiva del Foro de Sao Paulo. Año 92, 2 años más tarde, Chávez intenta 2 golpes de Estado, 4 de febrero y 27 de noviembre. Año 94, Chávez sale de la cárcel. 30 de mayo del año 95, Chávez viaja a Montevideo, se inscribe en el Foro de Sao Paulo que estaba sosteniendo su encuentro anual allí. Y se llega a un acuerdo. El acuerdo es, la izquierda de América Latina lanzaría la candidatura del señor Chávez para llegar a la presidencia, para que una vez en la presidencia él retribuyera el favor, utilizando los petrodólares que mencionaba el señor senador, ¿verdad?, para financiar campañas y financiar a sus aliados en el exterior. Ese acuerdo materializó la presidencia de Chávez, o dicho de otra forma, el señor Chávez jamás hubiera podido llegar a la presidencia de Venezuela si no hubiese sido un proyecto continental de la izquierda. El proyecto de Hugo Chávez no es venezolano, es un proyecto del Foro de Sao Paulo, que utiliza el Estado venezolano para favorecer al Foro de Sao Paulo y no al pueblo venezolano. Con esos recursos, el señor Chávez financió varias campañas electorales, algunas evidentemente, como aquel maletín que se incautó con $800.000, otras no tan evidentemente, pero yo les puedo decir que a través de ese mecanismo el Foro de Sao Paulo puso en la presidencia a varias dirigentes políticos de América Latina.